Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. En el vídeo anterior comenzamos con el tema del magnetismo y estudiando cómo es el campo magnético que crean, por ejemplo, hilos o espiras conductoras. Y os dejé un par de preguntas para pensar. La primera nos decía que si tenemos dos hilos conductores, uno en el que la corriente sale perpendicular al plano de la pantalla y otra corriente que entra, determinar qué dirección de estas posibilidades tiene el campo magnético que ambas crean en este punto P. Para esto, lo único que hay que recordar es que el campo magnético que creaba un hilo, como vimos, era círculos concéntricos alrededor de él y el sentido era el de la mano derecha. Por tanto, si imaginamos este hilo que está saliendo hacia vosotros, el campo magnético serán círculos girando en esta dirección. Por tanto, esta es una línea de campo magnético. Y como va girando en esta dirección y el campo es siempre tangente a las líneas, pues entonces en este punto P el campo magnético iría hacia arriba, como he pintado ahí. Si nos imaginamos ahora el hilo 2, la corriente entra, pongo el pulgar hacia adentro, y entonces la corriente viene girando en este sentido, según la regla de la mano derecha. Esta sería una línea de campo magnético, el campo en este punto sería tangente a él, y por tanto también iría hacia arriba. Pinto mayor la línea azul, la correspondiente a este hilo, porque si recordáis el campo magnético disminuía con la distancia, por tanto es mayor el del 1 que el que crea 2 en este punto. El campo magnético total sería la suma de estos dos, sería por tanto ese vector que yo he colocado ahí, y esa por tanto sería la solución a esta pregunta. Fijaros que otras soluciones, como la B o la C, tienen que ver más con lo que quizá uno esperaría si esto fueran cargas eléctricas. Es decir, son distractores típicos cuando uno intenta aplicar a un problema como este, lo que ocurriría si yo pensara que esto es una carga positiva o una carga negativa y estuviera pensando en campos eléctricos, que sí que tienen la dirección hacia las propias cargas, y no en campos magnéticos a través de un hilo, que son círculos, ¿de acuerdo? Luego los que habéis marcado esas opciones, quizá tenéis que repasar bien el tema anterior, el vídeo anterior, porque estáis asociando todavía lo que pasaba con cargas eléctricas. La otra pregunta que os dejaba era dos espiras que gira la corriente en el mismo sentido. Determinar el campo magnético en un punto P que está en medio de las dos. En este caso, y como vimos en el vídeo anterior, el campo magnético es muy parecido al de un imán y por tanto penetra por la parte de abajo de la espira y sale por la parte de arriba. Por eso a veces se dice que la espira tiene también una cara sur y una cara norte, al igual que les ocurre a los imanes. Entonces, si nos miramos la espira de arriba, va a crear un campo magnético en el punto P que va a ir hacia arriba. La espira de abajo también crea un campo magnético que ahora está por encima, hacia arriba de ella. De tal manera que el campo magnético que crean las dos es el mismo, porque además están a la misma distancia, ese que he representado por la flecha naranja, y el campo magnético total, que es la suma, sería la flecha azul, iría en esa dirección. Aquí el error está en pensar de nuevo en algo como tipo cargas eléctricas y entonces haber pintado las flechas en sentidos contrarios, cuando en una espira estemos abajo o arriba, el campo magnético va en esta dirección, estemos por debajo como ocurre aquí o estemos por encima como ocurre en la otra. Siempre con la regla de la mano derecha para determinar el sentido del campo magnético. Tras estas dos preguntas relacionadas con el campo magnético, vamos a explorar qué ocurre con la fuerza magnética. Sabemos que si yo tengo un campo magnético, puede provocar fuerza sobre otros objetos. Imaginemos, por ejemplo, que acerco un imán a un clavo de hierro, a un clavo de acero, a un clavo de cobre, todos ellos metales, o por ejemplo a un clip de acero, un trozo de madera, de plástico, o por ejemplo una moneda de níquel. ¿Cuáles se ven atraídos por un imán? Os animo a pausar un segundo el vídeo y pensarlo antes de continuar. Bueno, la respuesta en realidad es que tenemos la idea preconcebida de que un imán atrae todo tipo de materiales metálicos, pero en realidad no es así. Si tú acercas un imán a un objeto de aluminio, no se ve atraído por un imán. El cobre tampoco se ve atraído por un imán. Si lo hacen, por ejemplo, el hierro, el níquel o el acero, que en realidad es una aleación que también contiene hierro. Por supuesto, materiales aislantes como la madera o el plástico no son atraídos por un imán. Pero tampoco lo son, insisto, ni el cobre ni el aluminio, a pesar de ser materiales conductores. Y esto es porque los materiales, desde el punto de vista magnético, se clasifican en tres tipos. Dos de ellos se denominan diamagnéticos y paramagnéticos. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente comentar que estos tipos de materiales, que son la gran mayoría de nuestro entorno, y ahí se incluyen también en este tipo bastantes de los materiales metálicos, no actúan como imanes, no crean un campo magnético permanente.
Y esto es porque si imaginamos esa analogía de que el campo magnético se produce por los pequeñitos campos magnéticos que hacen los electrones al girar en sus átomos, pues esos pequeños campos magnéticos están orientados al azar, de tal manera que el campo magnético total o macroscópico es nulo. Hay otro tipo de materiales que se denominan ferromagnéticos, en los que no ocurre así, en los que sí se pueden comportar como un imán. Este tipo de materiales ferromagnéticos son sobre todo el hierro, de ahí le viene el nombre, es el mineral que había, por ejemplo, en las magnetitas que hablamos en el vídeo anterior, pero también, por ejemplo, el cobalto, el níquel o otros más extraños como el neodimio y también algunas aleaciones como el acero o lo que vulgarmente llamamos la hojalata, ¿no? Una lata o cosas así, ¿no? Este tipo de materiales, cuando no se encuentran imanados, esos pequeños campos magnéticos también están orientados al azar. No necesariamente todo material de este estilo es magnético, pero se imanan fácilmente. En cuanto se encuentran en presencia de otro campo magnético, se pueden imanar, es decir, estos pequeños campos magnéticos se reorientan y pueden tener, como veis aquí, una cierta dirección dominante en este sentido, y por tanto convertirse en imanes o levemente en imanes o imanes no permanentes. Si se ven sometidos a campos magnéticos más intensos, sí que puedo conseguir un alineamiento ya muy fuerte y conseguir tener un imán permanente como la mayoría de los que manejamos habitualmente. Esto es lo que ocurre a los materiales de este estilo y por eso estos son los que llamamos vulgarmente materiales magnéticos, aunque en realidad son ferromagnéticos, sería el nombre apropiado. A continuación os presento una experiencia muy sencilla. Imaginaros que yo dispongo de un clavo o un tornillo y un clip. Si los intentas acercar no se quedan pegados, ya que ninguno de los dos es un imán. ¿Qué pasa, sin embargo, si yo cojo un imán permanente de los habituales y le acerco ahora el tornillo? Que el tornillo sí que se queda pegado al imán. ¿Qué ha ocurrido? Porque el tornillo no era un imán originalmente, no era como intentar acercar ya dos imanes que sabemos que si acercamos los polos opuestos se atraen. ¿Por qué el tornillo de repente ahora sí se queda atraído al imán? Bueno, pues lo que le ocurre a ese tornillo o ese clavo es que si contiene materiales ferromagnéticos, normalmente hierro, se imana, como hemos contado aquí, y se transforma en un imán no permanente, en un imán, digamos, con muy bajo campo magnético, pero se transforma en un imán no permanente. De tal manera que al imanarse se convierte en ese pequeñito imán y ya se ve atraído por el otro imán. De hecho, si ahora acercamos el clip al clavo, también el clip que contiene acero se va a imanar y al imanarse se va a comportar también como un pequeñito imán siendo atraído por el clavo. Este fenómeno se denomina imanación o magnetización y puede ocurrir con materiales ferromagnéticos como los que hay aquí, ¿no? Decimos que el clavo o que el clip se han imanado, ¿de acuerdo? Una experiencia muy sencilla que os animo a hacer y muy ilustrativa. Por supuesto, podemos hacer las cosas todavía mejor. Podemos construir lo que se llama un electroimán. Puesto que hemos dicho que el campo magnético lo producen las corrientes eléctricas, yo puedo conectar a una pila, muy sencillo, un cable conductor. De hecho, si ese cable lo acerco a una brújula, como hizo Ørsted, veo que la brújula se desvía, está creando campo magnético. Ahora bien, un circuito como este crearía un campo magnético muy pequeño. Para crear un campo magnético un poquito más grande, lo que se hace es enrollar el hilo conductor en un clavo que contenga hierro. De esa manera el hierro se imana, crea su propio campo magnético y ahora ya el campo magnético total es suficientemente intenso para hacer algún juego de cátedra, como por ejemplo atraer pequeños clavos o pequeños clips. Es un experimento muy sencillo que os animo a todos a hacer y muy interesante, porque además fijaros, esto presenta grandes ventajas frente a un imán normal. Un electroimán uno puede conectar y desconectar la corriente, abrir y cerrar el circuito, de tal manera que uno puede tener un aparato que se comporte como un imán a nuestro gusto, no como un imán permanente o natural que siempre está ahí. Además, yo puedo cambiar el valor de la corriente que circula por el circuito cambiando quizá la tensión de la pila, y de esa manera también puedo regular la fuerza magnética que un sistema de este estilo produce. De hecho, existen muchas aplicaciones de los electroimanes. Todos los aparatos eléctricos de nuestras casas tienen en su interior pequeños motores eléctricos que funcionan gracias a electroimanes. Por supuesto, electroimanes mucho más potentes se utilizan en la industria, por ejemplo, para separar los materiales ferromagnéticos del resto de basura o chatarrería. Incluso el fenómeno este de los electroimanes se puede utilizar para conseguir incluso que trenes completos leviten. Y de hecho, eso es lo que ocurre con los trenes magnéticos o maglev, que funcionan gracias a enormes electroimanes que circulando corriente por las vías, digamos, y por la base del propio tren, crean campos magnéticos que se repelen entre sí y hace que el tren levite evitando el rozamiento. Pasamos ahora a describir matemáticamente cómo podemos calcular esa fuerza que ejerce un campo magnético, primero sobre una simple carga eléctrica.
La expresión viene dada por esto que tenéis aquí. La fuerza magnética es igual a el valor de la carga multiplicado por el producto vectorial del vector velocidad y el propio vector campo magnético. Fijaros que al ser la fuerza resultado de un producto vectorial de otros dos vectores, necesariamente esto nos dice que la fuerza magnética va a ser perpendicular a V y a B, perpendicular a esos dos vectores anteriores. También fijaros que si existe una carga y un campo magnético, pero esa carga está quieta, su velocidad es cero, no hay fuerza magnética. O sea, realmente la carga tiene que estar en movimiento para sufrir el efecto de ese campo magnético, cosa que no ocurría en el campo eléctrico. Cargas en reposo experimentaban una fuerza eléctrica. Fijaros también que este término puede ser nulo si V y B son paralelos, puesto que es un producto vectorial. Luego, incluso aunque haya una carga en movimiento, si su dirección de movimiento es paralela al campo, tampoco sufre ninguna fuerza magnética. Y por último, daros cuenta también que si el signo de la carga cambia, va a cambiar el sentido de la fuerza magnética. Bueno, al hilo de esto os dejo una pregunta para el próximo vídeo. Esta pregunta nos plantea: imaginamos un campo magnético representado por estas líneas que van de izquierda a derecha. Imaginaros una carga positiva que en la primera situación se está moviendo con una velocidad hacia arriba. En la segunda situación, un poquito hacia arriba y la izquierda. Y en la tercera, hacia la derecha. Te pregunta, aquí vienen diferentes opciones, ordenar de mayor a menor en qué situación la fuerza que sufre esa carga es máxima, intermedia, mínima, o quizá, como plantea la opción A, es la misma en todas las situaciones. Es una pregunta relativamente sencilla, os la dejo para el próximo vídeo. Una vez que sabemos cómo calcular la fuerza que sufre una carga en presencia de un campo, veamos cómo afecta esa fuerza, qué cambios produce en el movimiento. Vamos a analizar primero la situación más sencilla. Imaginaros que el campo magnético está entrando en la pared y la carga viene moviéndose en esta dirección con una velocidad que es perpendicular al campo magnético. Según la expresión, la fuerza magnética tendrá la dirección del producto vectorial de V con B. V viene hacia allá, B va hacia adentro. Según la regla de la mano derecha, la fuerza va hacia arriba, que es lo que aparece aquí dibujado, como la carga es positiva, va hacia arriba. Esta fuerza, por tanto, va a desviar a la partícula de su movimiento rectilíneo y va a producir un círculo. La fuerza magnética va a ser una fuerza centrípeta, como veíamos en los temas de mecánica. Por eso podemos calcular y decir si la fuerza magnética, que vale Q por V por B, es centrípeta, tendrá que ser igual a la expresión de una fuerza centrípeta que ya vimos, mv al cuadrado partido por r. Y de ahí puedo despejar el radio, por tanto, del círculo que describe esta carga en presencia de ese campo magnético, que, como veis, aumenta con la velocidad y disminuye con el campo magnético. También podríamos calcular el periodo, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Con las sencillas cuentas que hemos estudiado en mecánica, el periodo es 2pi entre omega, 2πr entre la velocidad. Sustituyendo los valores del r que hemos encontrado aquí, encontramos esta expresión que nos dice que el tiempo que tarda la carga en dar una vuelta depende de su masa, depende de su carga, igual que antes, y que disminuye cuanto mayor es el campo magnético, mientras que, fijaros, no depende de la velocidad, cosa que parece un poco contraintuitiva. No importa cuál sea este valor de la velocidad, el tiempo que va a tardar la partícula en dar una vuelta no depende de ello. Pregunta aquí abajo: ¿cuál sería la trayectoria si la carga es negativa? Recordad que si la carga es negativa, lo que cambia es el sentido de la fuerza. Esta fuerza iría hacia abajo aquí. Lo que ocurriría es que el movimiento sería un círculo exactamente del mismo radio y mismo periodo, pero en el sentido contrario, descrito aquí abajo. ¿Qué pasa si no estamos en esta situación tan sencilla, si V y B no son perpendiculares, en una situación cualesquiera? Bueno, en esa situación el vector velocidad lo podemos descomponer en dos partes. Una parte del vector en la propia dirección del campo magnético y la otra componente en dirección perpendicular. Esto siempre lo puedo hacer yo con cualquier vector. Entonces yo puedo pensar que la componente que es perpendicular al campo va a sufrir un movimiento como el que hemos descrito. Esta componente va a describir un movimiento circular cuyo radio viene dado por la misma expresión de antes, donde simplemente en vez de la velocidad total solo tengo que poner esa parte de la velocidad perpendicular. ¿Y qué pasa con la componente paralela? Hemos dicho que si V y B eran paralelos no había fuerza. Luego esta componente de la velocidad se mantiene constante. Así pues, si el campo magnético, por ejemplo, viene aquí como aquí hacia la derecha, la parte de la velocidad en esa dirección se mantiene constante, es decir, la partícula sigue avanzando al mismo ritmo, pero como la otra componente va describiendo un círculo, pues a la vez que describo un círculo voy avanzando, lo que tengo es un movimiento helicoidal, ¿no?, moviéndome en la dirección del campo magnético.
Por último, una cuestión interesante. ¿Cambia la energía cinética de la partícula realmente cuando está haciendo este movimiento o el que hemos visto antes? Pues la respuesta es que no. Porque fijaros, la fuerza magnética por definición es perpendicular a la velocidad, porque viene de un producto vectorial. Por tanto, si yo calculo el trabajo que ejerce la fuerza magnética a lo largo de un camino, el que sea, como este vector es perpendicular a la velocidad y este diferencial de él es paralelo, porque de hecho la velocidad no es más que este vector entre el tiempo, el producto escalar de esos dos vectores es nulo, son perpendiculares entre sí. Y como vimos en mecánica, trabajo era igual a la variación de energía cinética. Si la fuerza magnética no hace trabajo, no varía la energía cinética. Es decir, durante estos movimientos está cambiando la dirección del vector velocidad, hay una fuerza, hay una aceleración, cambia el vector velocidad, pero no cambia el módulo de la velocidad. Eso es importante tenerlo presente y es de acuerdo a lo que hemos visto en la parte de mecánica. Por último, solo comentar que muchas veces ocurre que igual que hay un campo magnético, hay un campo eléctrico, hay las dos cosas. Entonces puede ocurrir que una carga se vea sometida a una fuerza magnética, como hemos visto antes, pero por ejemplo si hay un campo eléctrico hacia abajo, también sufra una fuerza eléctrica hacia abajo. Y podría ocurrir problemas típicos que nos pidieran calcular la velocidad, por ejemplo, para que estas dos fuerzas se compensaran. Solamente habría que igualar fuerza eléctrica con magnética y despejar, por ejemplo, la velocidad. Veremos algún problema más tarde sobre esto. Cuando una carga se encuentra sometida a fuerzas eléctricas y magnéticas simultáneamente, la fuerza total se denomina fuerza de Lorentz, Q por E, la eléctrica, más QVB, que era la magnética. Os dejo en el material adicional, hago un vídeo muy interesante donde se puede ver cómo partículas y rayos cósmicos procedentes del Sol, que he hablado en el vídeo anterior, llegan hasta la Tierra y se ve cómo describen esos movimientos helicoidales en una cámara de niebla, o también un vídeo cómo hacer un electroimán, experiencia que os recomiendo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.